El joven caminaba hacia una imponente mansión. Se detuvo frente a una puerta cerrada. Lo llamaron por el nombre de Eleanor Sama. Lentamente abrió la puerta con suavidad, anunciando que iba a entrar. De pronto, ella apareció frente a él. Sus brazos lo rodearon con fuerza, como si temiera perderlo. Con un impacto repentino, ella exigió saber dónde había estado. Él simplemente respondió que se llamaba Arx. En su mente, recordó que se había reencarnado como un personaje secundario en un juego OTM, e inesperadamente, la villana Yandere se había enamorado de él. El escenario pertenecía al reino de Celestia, el telón de fondo de un famoso juego OTM que había ganado popularidad en Japón por sus múltiples finales posibles. Entre todos los personajes, Eleanor era conocida por sus actos crueles y su reputación de villana. En medio de todo eso estaba él, Arx Leforts, un joven que en ninguna de las rutas de la historia era siquiera mencionado por nombre. En otras palabras, solo era un personaje de fondo. Para él, eso nunca fue un problema. No era más que un personaje secundario, nada más. Apenas tenía recuerdos de su vida anterior. La regla básica de la reencarnación en los juegos era usar los conocimientos del pasado para ganar. Pero con él era diferente. De alguna manera era inteligente, fuerte e incluso atraía la atención de algunas chicas sin mucho esfuerzo. Lo que recordaba con claridad era que había vivido en un país llamado Japón. Por alguna razón su memoria se limitaba únicamente a ese juego. En ese nuevo mundo no tenía familia ni parientes. Simplemente vivía en paz en el orfanato que lo había acogido. Mientras observaba su tranquila vida, se preguntaba en silencio el motivo de haber reencarnado ahí. Reflexionaba que, incluso siendo solo un personaje de fondo, aún podía encontrar una gran oportunidad. Imaginaba que si fuera el protagonista podría usar magia increíble o incluso disfrutar de la vida escolar junto a los otros personajes. Decidió que por ahora solo disfrutaría de ese mundo tal como era. Con determinación entrenaba empuñando una espada de madera. Con un golpe decisivo derribó a su oponente al suelo. El anuncio de su victoria resonó y todos reconocieron a Arx como el vencedor. El oponente derrotado admitió su fuerza y se rindió. La multitud alrededor reaccionó con asombro. Decían que había vencido a todos los adultos del pueblo. Lo llamaban increíble y se maravillaban de su fuerza. Un niño corrió hacia él llamándolo Arx Ni-chan. El pequeño le preguntó si entrenando podría llegar a ser tan fuerte como él. Arx respondió con una sonrisa y le aseguró que sí. Pero en silencio pensó que solo había entrenado por aburrimiento, ya que en ese mundo no existían los juegos en línea. Por eso se había vuelto tan fuerte. Se rió de sí mismo, concluyendo que esa fuerza solo servía para ahuyentar a los monstruos cerca del pueblo. Nunca sería suficiente para convertirse en caballero. El director del orfanato se acercó y lo felicitó. Arx aceptó los aplausos con humildad. El hombre dijo que algún día se convertiría en un gran caballero. Arx lo negó, diciendo que era imposible para alguien común como él alcanzar una posición así. Pero el director insistió. Dijo que alguien tan sabio y fuerte como él, sin duda, podría lograrlo. Nunca habría imaginado que aquel pequeño niño que una vez fue llegara a ser tan extraordinario. El director sonrió con calma y dijo que tenía un favor que pedirle. Arx, sorprendido, preguntó qué tipo de favor era. Poco después, el joven fue llevado a una mansión. Sentado en un elegante sofá, su corazón latía con fuerza, nervioso por el lujoso entorno. Le susurró al director que se sentía fuera de lugar ahí. El director simplemente respondió que había alguien que deseaba mucho verlo. La puerta se abrió lentamente. Un hombre imponente entró en el salón. Se presentó como Adalbert Aninis, el conde responsable de gobernar aquella región. Arx se sorprendió al oír que se trataba de un conde. El noble dijo que había escuchado sobre los logros de Arx. Afirmó que tenía un favor muy importante que pedirle. El director, a su lado, añadió que a pesar de algunas carencias, Arx era un niño sumamente capaz. Arx se preguntaba por qué alguien con tanta autoridad querría hablar con él directamente. Entonces el conde fijó su mirada en él y le hizo la petición. Le preguntó si estaría dispuesto a ser amigo de su hija.
Ark se quedó paralizado por el asombro, intentando entender si había escuchado bien. Comenzó a preguntarse el motivo de tan extraña solicitud. ¿Sería que la hija del conde estaba enferma o tenía una personalidad terrible y difícil de tratar? ¿Por qué elegir de entre todas a un huérfano como su amigo? Arx notó algo peculiar en el apellido de la familia. Entonces el conde llamó a su hija para que entrara. La puerta se abrió y una chica de mirada intensa apareció. Se presentó con una voz tranquila. Su nombre era Eleanor Annenis. Arx quedó sin palabras, atónito ante la revelación. Estaba en shock al oír el nombre de la muchacha, Eleanor Annenis. En su mente recordó que ella era la villana que atormentaba al protagonista del juego, movida únicamente por la malicia. En la historia, Eleanor lanzaba maldiciones y trampas para obstaculizar al héroe. Recordó que ella era la raíz de todo mal y la jefa final. Se preguntó por qué querían que fuera amigo de alguien como ella. El conde le pidió que conversaran un rato. Dijo que creía que los dos llegarían a ser buenos amigos. Salieron al jardín de la mansión. El conde tenía razón. El jardín realmente nunca perdía su encanto. Sin embargo, Ark se sentía incómodo en una situación tan extraña. Alguien comentó que Ellen tenía la misma edad que él y que además era muy linda. Él reflexionó y admitió para sí mismo que era cierto. Pensó que ningún niño podía ser realmente tan frío. Sus ojos lo observaban en silencio. Nunca había visto a una chica tan hermosa, de cabello negro y ojos oscuros, incluso con aquella expresión distante e inexpresiva. Parecía brillar como una protagonista. Arx no pudo evitar sentirse cautivado. De repente, le preguntó si algo andaba mal. Ella bajó la mirada, su rostro ensombrecido. Eleanor dio unos pasos hacia atrás, dudando. Arx la llamó respetuosamente, preocupado de que no se sintiera bien. Le ofreció acompañarla de vuelta a la mansión. Eleanor alzó los ojos y habló con una voz fría. Dijo que ya sabía la verdad. Creía que él no quería ser su amigo. Arx quedó atónito, sin entender su reacción. Eleanor, con una mirada seria, dijo que lo comprendía. Insistió en que él no quería acercarse a alguien maldita como ella. Arx trató de negarlo, pero apenas logró pronunciar palabra. Ella continuó diciendo que no importaba. Reveló que no había necesidad de ocultarlo porque todos siempre habían pensado lo mismo. Sus ojos se llenaron de tristeza. Los recuerdos regresaron. Personas señalándola, murmurando que era tal como decían los rumores. Decía que traía desgracia a cualquiera que se le acercara porque no tenía luz en los ojos. Afirmaban que solo podía ser una niña maldita. Comentaban sobre su cabello negro y sus ojos oscuros, diciendo que eran aterradores. Algunos intentaron acercarse solo porque era hija de un noble, pero al final todos la rechazaron. Recordaba haber recibido siempre miradas llenas de odio. Una vez, cuando su poder se manifestó, atemorizó a todos a su alrededor. Pensaron que los mataría. Desde ese momento nadie volvió a hablarle. Eleanor caminó lentamente por el jardín. Dijo que ya se había acostumbrado. Creía que esa era la reacción natural que las personas debían tener hacia ella. Arx la observó, en silencio, asombrado mientras ella se acercaba a las flores. Con un solo toque, las rosas se marchitaron y perdieron su color ante sus ojos. El impacto lo dejó paralizado. Una energía extraña lo recorrió haciéndolo temblar. Arx no podía creer lo que veía. Reconoció que aquel era el poder de Eleanor, una magia como ninguna que hubiera presenciado antes. Ella levantó la mano, mostrándole lo que ocurría. Le dijo que mirara y lo comprobara por sí mismo. Todo lo que tocaba perdía su color, se marchitaba y moría. No solo las plantas, sino también las personas. Arx la llamó con seriedad. Eleanor esbozó una sonrisa amarga. Dijo que ella entendía por qué la llamaban una niña maldita. Arx pensó que jamás habría imaginado que ella había sufrido tanto. Si ese era el motivo de su aislamiento, entonces quizás si la ayudaba ahora,
podría cambiar su destino. Recordó la petición del conde, que fuera amigo de su hija. Reflexionó que nunca había comprendido por qué había reencarnado ahí, pero en ese momento sintió que había encontrado una razón. Decidió que pondría la historia de nuevo en su cauce. Se acercaría a ella, buscaría el final feliz de ese mundo y evitaría la ruta trágica. Un futuro donde nadie terminara infeliz, incluida Eleanor. La llamó por su nombre con firmeza. Le dijo que no veía nada aterrador en ella, ni un aspecto extraño ni motivo para temerla. Para él, era increíblemente hermosa. Eleanor se enrojeció sorprendida por sus palabras. Sus ojos temblaron, incapaces de ocultar la emoción. Admitió que quizá existía la posibilidad de que su poder pudiera dañar a alguien, pero Arx respondió que había otra forma de usar ese don. Dijo que, incluso si terminaba lastimando a alguien, él encontraría una manera de afrontarlo. Extendió su mano hacia ella, con determinación en los ojos. Le prometió que se quedaría a su lado. Prometió darle un significado diferente al poder que todos llamaban una maldición. Le pidió que fuera su amiga. Pero voces resonaron en su memoria. La llamaban demonio. Decían que su maldición se extendería. La acusaban de ser un cuervo impuro. Recordó cuando era solo una niña. Aterrada, gritaba por su madre desesperada. La figura de su madre apareció ante ella. Eleanor la llamó esperanzada. Pero la mujer solo le dijo que no la mirara con esos ojos. La pequeña Eleanor apenas podía respirar. Pronto las lágrimas corrieron por su rostro. Pidió perdón una y otra vez. Suplicó perdón por existir, incluso por haber nacido. De repente abrió los ojos con sobresalto. Arx la llamaba con preocupación. Se dio cuenta que había tenido una terrible pesadilla. Arx le explicó que habían estado hablando en su habitación y que ella se había quedado dormida del cansancio. Sonrió y dijo que quizá por eso había tenido una pesadilla así. Eleanor lo miró en silencio, con lágrimas formándose en los ojos. Arx se sorprendió por su expresión. De pronto ella pensó a llorar, ocultando el rostro entre las manos. Arx se asustó sin saber qué hacer. Tocó suavemente sus hombros. Poco después la abrazó intentando calmarla. Acarició su espalda con ternura mientras ella temblaba entre sollozos. Arx pensó que en realidad ella ya había logrado lo que deseaba. Ella le pidió que fuera su amigo. Eleanor, avergonzada, dijo que si alguien permanecía a su lado, solo terminaría infeliz. Pero Arx respondió que eso no era verdad. Dijo que estar con ella lo haría feliz. Ella insistió en que podría llegar a lastimarlo también. Pero él contestó que nadie vive sin herir a alguien en algún momento de la vida. Eleanor bajó la gentileza y dijo que estaría mejor con otra persona. Arx tomó su mano con firmeza y la llamó por su nombre. Dijo que no quería a nadie más. Declaró que solo quería estar con ella. Los dos se miraron, con sinceridad. Ella le pidió que cuidara de ella. Arx observó a Eleanor, quien bajó la cabeza y se disculpó, pero él, lentamente. Eleanor sonrió asintiendo. Entonces, Arx añadió que, después de todo, la vida era mucho más larga de lo que imaginaban. Habían pasado unas semanas desde entonces. Eleanor ahora sonreía radiante, mostrándole las flores que había hecho florecer con magia. Llamó emocionada a Arx, preguntándole si quería comer dulces y comentando lo hermosas que se veían las estrellas esa noche. Arx se quedó helado ante el cambio. Pensó que esa transformación era demasiado grande, pero aún así le resultaba adorable. Eleanor notó que él no prestaba atención y lo fulminó con una mirada molesta. Le preguntó si la estaba escuchando. Él respondió con una sonrisa, diciendo que solo se había perdido en sus pensamientos. Ella preguntó si había algo más importante que sus palabras. Arx lo negó apresuradamente, afirmando que para él no había nada más importante que ella. Con una mirada sincera, declaró que no existía nada por encima de ella.
Eleanor se sorprendió, aunque intentó ocultar su sonrisa. Entonces él empezó a presumir, diciendo que además de todo, era bastante atractivo. La escena se volvió aún más cómica cuando se admiró a sí mismo en el reflejo. Eleanor lo apuró, insistiendo en que dijera sus preferencias rápidamente. Arx intentó pensar en su respuesta sobre la ropa, pero en ese momento el conde Adelbert entró en la habitación. Llamó a Arx por su nombre y le pidió un momento para hablar con él. El conde se disculpó y dijo que necesitaba conversar un rato con él. Ella apartó la mirada y dijo que no le importaba, comentando que Arx de todos modos había estado distraído. Antes de irse, Arx se acercó a Eleanor. La llamó suavemente por su nombre y le dijo que cualquier atuendo le quedaría hermoso. Ella se sonrojó ante aquellas palabras inesperadas. Arx luego saludó con la mano, mientras el conde lo guiaba hacia el pasillo. Allí, Adelbert le reveló que la solicitud que había hecho anteriormente había sido aprobada. A partir de la semana siguiente, Arx pasaría a formar parte de la familia Ancenis. Él le agradeció con entusiasmo. Sin embargo, el conde le preguntó si realmente estaba de acuerdo, ya que podría haberle ofrecido otro lugar donde quedarse. Añadió que de esta manera le ayudaría a evitar los viajes de ida y vuelta y también le daría trabajo. Arx completó la frase, diciendo que jamás usaría la autoridad de Adelbert para beneficio propio. El conde se mostró sorprendido, admirando su madurez para tener solo 7 años. Arx entonces sonrió y dijo que esa era precisamente la razón por la cual había sido elegido como amigo de Eleanor. Terminó la conversación prometiendo dar lo mejor de sí. Antes de retirarse, reflexionó que aún había algo importante que quería hacer. En el pasillo, encontró a Eleanor claramente molesta. Ella lo acusó de haberse demorado demasiado hablando con su padre mientras ella lo esperaba ansiosa. Él se disculpó formalmente y se presentó ante ella declarando que desde ese momento serviría como su asistente. La escena cambió al gran salón de la mansión. Los sirvientes iban y venían apresurados con los preparativos del evento, intercambiando información y resolviendo problemas con prisa. El tiempo pasó. 3 años habían transcurrido desde que Arx se convirtió en sirviente en aquella casa. Eleanor estaba a punto de cumplir 10 años. En este mundo las edades importantes siempre se celebraban en múltiplos de 10, con gran lujo. Arx describió cómo todos estaban ocupados con los preparativos para la fiesta. Sentado comentó que sería su primera vez asistiendo a una fiesta de nobles. Una criada anunció que los preparativos del salón estaban completos. Una joven llamada Nay agradeció a Arx por su trabajo, notando que parecía cansado. Él estuvo de acuerdo, diciendo que el día antes de tales eventos siempre es agitado. Ella sonrió amablemente y dijo que gracias a él estaban completamente listos para el día siguiente. Arx respondió que era bueno escuchar eso. Mientras miraba la mesa, pensó para sí mismo. Por alguna razón, esa responsabilidad había recaído sobre él. A pesar de tener solo 10 años, ahora supervisaba toda la fiesta. Otros sirvientes corrían hacia él pidiéndole ayuda y decisiones. Se preguntó cómo las cosas habían llegado a ese punto. Pensó que solo había dado algunas sugerencias obvias basadas en su vida anterior, pero de pronto lo trataban como un líder. Una de las criadas elogió su actitud. Dijo que además de tener buenas ideas, también tomaba la iniciativa por su cuenta. Arx reflexionó que nada de eso era por sí mismo, solo quería que la fiesta fuera perfecta para Eleanor. Deseaba ver brillar su sonrisa, y por eso daba todo de sí. Para él, un poco de fatiga no era nada. Usó su magia, creando piedras y ayudando con los preparativos. Luego Arx anunció que iría a entrenar. Empuñando su arma con firmeza, lanzó un golpe pesado al aire. Decidido, activó magia curativa, revitalizando su cuerpo cansado. Con energía renovada sonrió, diciendo que daría lo mejor de sí. Antes de marcharse, se animó aún más y dijo que esperaba verlos el día siguiente. En el oscuro jardín, continuó entrenando con determinación. Agotado, decidió que era suficiente por ese día. De pronto, escuchó que llamaban su nombre. Sorprendido, se volvió y encontró a Eleanor. Ella reveló que había estado ahí un buen rato observándolo. Sorprendido, Arx se disculpó nerviosamente diciendo que ni siquiera había notado su presencia. Él la regañó diciendo que podría resfriarse por estar ahí. Sin embargo, Eleanor sonrió suavemente y dijo que aún así debía calentarla. Arx dudó,
pensando que fácilmente podría usar magia para calentarse, pero ella insistió, diciendo que él había estado demasiado ocupado y apenas venía a verlo últimamente. Con el rostro ronrojado, declaró que él le pertenecía, aunque enseguida se corrigió, preguntando si no debía estar siempre a su lado ya que era su sirviente. Ark se disculpó explicando que le encantaría, pero que simplemente estaba demasiado ocupado. Aclaró que todo su esfuerzo era por el día siguiente, para poder ofrecerle una celebración magnífica. Al entenderlo, dijo que si era así, no había nada que hacer. Mañana sería un día importante. Sugirió que regresáramos porque hacía frío y de pronto le preguntó si Arx alguna vez se sentía solo. Sorprendido por la pregunta, respondió que para nada, ya que todos los demás sirvientes habían sido muy amables con él. Con una expresión irritada, empezó a alejarse, pisoteando fuertemente diciéndole que cuidara bien de todo el día siguiente, dejando a Arx confundido sobre qué había hecho mal. El día de la fiesta, el gran salón de la mansión brillaba con las decoraciones del evento. El conde agradeció a los invitados por asistir y luego llamó a Arx. Con una mirada severa, le ordenó eliminar a todas las plagas que intentaran acercarse a ella. Y Arx respondió rápidamente con un «sí, sí». Comentó otro sirviente que sentía que ya había visto a esas dos personas antes. De repente se volvió con expresión de pánico. Miró por la escalera, preguntándose si ellos lo habían notado observándolos, y entonces se dio cuenta de que ya se habían ido. La voz del anfitrión resonó por todo el salón, invitando a todos a dar la bienvenida a la estrella del día y a maravillarse con su radiante presencia. Ella descendió las escaleras, deslumbrante con su vestido de fiesta, irradiando confianza y belleza. Arx quedó sin palabras al verla caminar junto a otra mujer, completamente impactado por su apariencia. Pensó para sí que se veía increíble y que era asombroso cuánto podía crecer una niña en solo 3 años. Ella susurró su nombre, y Arx lamentó no poder permanecer a su lado, ya que estaba a cargo de supervisar todo ese día. Corrió hacia Son en el pasillo, preguntando qué había pasado y por qué no estaba vigilando. La doncella dudó en responder, diciendo solo, bueno, sobre eso, dejando a Arx aún más confundido. Sentado en una silla ornamentada a su lado, se preguntaba exasperado cómo la situación había terminado así. Ella notó que se veía pálido, y le preguntó si estaba bien, mientras Arx sentía las miradas de todos atravesándolo, preguntándose quién era. Visiblemente estresado, preguntó de quién creía ella que era la culpa, y la joven hizo un puchero en respuesta. Se quejó de que Arx se suponía debía ser su asistente, pero nunca estaba a su lado. Mientras él reflexionaba que no había necesidad de que un simple sirviente se sentara junto a la invitada de honor. La joven lo agradeció por su amabilidad, pero se preocupó por los invitados, a lo que ella replicó con firmeza que Arx no era cualquier sirviente. Con una mirada decidida declaró que él también debía ser celebrado, dejando a Arx sorprendido por la idea. La muchacha le recordó que tenía casi la misma edad que ella y aún así nadie celebraba su cumpleaños. Arx reflexionó que como ni siquiera sabía su fecha exacta de nacimiento, nadie había celebrado jamás su cumpleaños, algo que un invitado cercano comentó en voz alta. Entonces comprendió lo que ella había querido decir y que por eso había hecho sentarlo a su lado como invitado de honor. Pensó en lo hermoso que era su corazón. Arx reflexionó sobre cómo aquella niña que solía ser tan pesimista había crecido tanto, concluyendo que no había forma de que algún día pudiera convertirse en la villana final. Ruborizado dijo que era un honor, pero que el simple hecho de que ella celebrara por él ya era más que suficiente para hacerlo feliz. Ella tartamudeó, completamente sonrojada, pidiéndole que se quedara con ella más tarde, mientras Arx respondía que solo quería asegurarse de que la fiesta fuera perfecta por su bien. El joven recordó entonces a los 2 muchachos que habían desaparecido antes, esperando con ansiedad que nada ocurriera. Desde lejos, un chico de cabello blondo los observaba con una ligera sonrisa en el rostro. Se acercó, dirigiéndose a ella como la hija del conde, e invitándola a bailar. Arx lo miró fijamente, y de pronto un perfil del juego cruzó por su mente. De inmediato recordó su rostro justo cuando el muchacho se presentó como Razor, el hijo del vizconde. Arx comprendió que solo lo había reconocido ahora porque era mucho más joven de lo que sería cuando comenzara la historia del juego. Recordó su boca sucia y su actitud arrogante, pero también que su lealtad hacia la protagonista lo había hecho popular precisamente por ese contraste. El chico insistió, preguntando si no lo había escuchado, y Arx se sorprendió al darse cuenta que era uno de los objetivos de conquista del reino de... Ella repitió sus palabras, cuestionando si debía bailar con él, y luego pareció decidirse, diciendo que lo entendía. Rechazó fríamente la invitación,
para sorpresa e indignación de Razor, quien exigió saber por qué. El joven noble gritó furioso, preguntando cómo se atrevía, pero la chica simplemente respondió que no tenía el menor deseo de bailar con él. Ark se interpuso entre ellos, bloqueando el paso de Razor con un movimiento rápido. El noble estalló de ira, cuestionando cómo un simple sirviente se atrevía a oponérsele, pero el asistente se presentó con calma como Arx, sirviente de. Afirmó con firmeza que su deber era protegerla y que solo estaba cumpliendo con su obligación, lo que provocó una mueca de disgusto en Razor. El acompañante del vizconde lo acusó de usar la fuerza y lo instó a calmarse, advirtiendo que armar un escándalo mancharía el nombre de su familia. Pero Razor se defendió diciendo que solo la había invitado a bailar. El joven continuó preocupado, explicando que si el hijo del vizconde llegara a dañar a una dama noble de alto rango o a su sirviente, se convertiría en un problema serio. Arx observaba la escena pensando que Razor, aunque no era tonto, seguía siendo infantil, mientras su amigo prometía no contarle nada al jefe de familia si se retiraba en ese momento. Con una sonrisa engreída, Razor aceptó ceder, y tomó la mano de Arx, sorprendiéndolo con el gesto. En el siguiente instante el joven noble lo lanzó hacia atrás con una fuerza asombrosa, dejándolo completamente atónito. Razor gritó enfurecido, exigiendo cómo se atrevía a humillarlo, mientras Arx, tendido en el suelo, pensaba en lo problemático que podía ser el orgullo de un noble. Extendió su mano hacia el acompañante de Razor y pronunció las palabras: «Duerme». El joven cayó dormido al instante, desplomándose sobre el hombro de Arx. Sosteniendo al chico inconsciente, Arx pidió a Son que llamara al amo, y ella, asustada, corrió hacia él preocupada, pero Arx sonrió y le preguntó si estaba herida. Ella le tocó suavemente el rostro diciéndole que dejara de preocuparse por ella y pensara primero en sí mismo. La chica señaló que su abdomen estaba inflamado, pero Arx insistió en que no era nada grave. Ella sonrió aliviada diciendo que se alegraba de que estuviera bien. Más tarde, mientras servía bebidas, otro invitado le preguntó si todo estaba bien bajo la mirada triste de ella. En una sala privada de la mansión el ambiente se volvió tenso. El hermano mayor de Razor se inclinó profundamente, disculpándose y lamentando que su pariente ya hubiera causado un problema tan serio. Arx reaccionó sorprendido al verlo postrado, tartamudeando que todo estaba bien. Le pidió a César que levantara la cabeza, reconociéndolo como César, otro de los objetivos de conquista. César, un personaje de modales corteses y apariencia principesca, ofreció una disculpa sincera, admitiendo que tener un hermano menor impulsivo era realmente problemático y que, como su hermano había sido mimado, había desarrollado el hábito de obtener siempre lo que quería. Arx pensó para sí que su comportamiento era como el de un niño de primaria, aunque enseguida se corrigió, recordando que en efecto tenía esa edad, y César continuó diciéndole a su hermano que siempre le había dicho que no causara problemas y siempre le había dicho que se disculpara. Arques carraspeó, súbitamente motivado al oír una palabra que solo existía en historias de fantasía. Reflexionó que, aunque solo tenía 10 años en ese mundo, ya era considerado adulto, y en cierto modo, aquello tenía sentido. La percepción de que el objetivo de conquista, el vizconde Heiser, había desaparecido, lo llevó a preguntarse si el mundo comenzaba a divergir de la historia original del juego. Esperaba que, debido a eso, el destino también pudiera cambiar. Ella se acercó, llamándolo por su nombre y preguntando si estaba bien al notar que se había demorado. Arques la tranquilizó con una sonrisa, diciendo que realmente estaba bien y que el retraso se debía a que estaba esperando una disculpa, ya que había testigos. Entonces él también se disculpó, lamentando haber terminado por arruinar su preciosa fiesta de cumpleaños. Ella reaccionó indignada, preguntando por qué se estaban disculpando cuando el culpable era aquel bruto arrogante. Sin embargo, admitió que también había sido imprudente y que debería haber logrado evitar la situación. Márquez lamentó, pensando que si lo hubiera notado antes o revisado la lista de invitados con más atención, podría haberse librado de él. Con una expresión triste, ella simplemente llamó su nombre. A continuación, sostuvo suavemente el rostro de él entre sus manos, dejando a Arques completamente sorprendido por su contacto. Instantes después, ya en el jardín, el protagonista, tras reflexionar un poco, comentó que, pensándolo mejor, había notado que Eleonor no había bailado con nadie durante toda la fiesta. Ella, sin dudarlo, confirmó que no, que había rechazado a todos los que la invitaron. Aquello lo dejó perplejo. Sabía que, para los nobles, el baile era una parte esencial de las celebraciones.
Servía no solo como una demostración de etiqueta, sino también como una oportunidad para conocer a personas influyentes y fortalecer lazos sociales. No lograba comprender por qué ella había decidido apartarse de esa costumbre. Con curiosidad, le preguntó por qué lo había hecho. Entonces Eleonor, con el rostro completamente sonrojado, bajó la mirada y respondió que lo había hecho porque quería que su primera vez bailando fuera con él. El protagonista se quedó sin palabras, sorprendido por aquella confesión inesperada que, de algún modo, le trajo una sensación de calidez que no supo cómo expresar. Eleonor añadió que en realidad había querido invitarlo a bailar el día anterior, pero no había tenido el valor. El protagonista comprendió entonces que probablemente ese era el motivo por el cual ella se había comportado de manera extraña la noche anterior. Tras pensarlo un momento, le preguntó si realmente deseaba bailar con él, aunque aclaró con cierta timidez que nunca había hecho algo así antes. Ella sonrió con dulzura y confesó que tampoco era especialmente buena en eso. Aún así, señaló que el lugar en el que estaban era perfecto. Nadie los vería, y hasta la propia luna parecía esconderse para darles privacidad. En tono juguetón, añadió que, incluso si él llegaba a tropezar, solo ella sería testigo de su caída. El protagonista, un poco avergonzado, simplemente asintió a sus palabras. Entonces, ella le tendió la mano con elegancia, preguntándole si la aceptaría. Él, algo nervioso, respondió que sería un honor. A continuación, tomó la mano de Eleonor y ambos comenzaron a bailar bajo la suave luz nocturna del jardín. Instantes después, al regresar a la fiesta, todos los nobles se reunieron alrededor de Arques, elogiándolo y preguntándole si le gustaría convertirse en servidor de sus respectivas residencias. Comentaban que la forma en que manejó la situación que involucraba a aquel noble había sido simplemente espléndida. Admiraban su precisión y su habilidad mágica, asegurando que era alguien con verdadero talento, razón por la cual muchos deseaban tenerlo a su servicio. Nuestro protagonista, por su parte, pidió que se calmaran un poco, y en ese momento vio a Eleonor rodeada por varios jóvenes que aparentemente la estaban invitando a bailar. Al ver eso con una sonrisa, respondió que no podía aceptar tales ofertas, pues él ya era el servidor de Eleonor. Después de eso, se dirigió hasta su señora, quien, al verlo acercarse, le sonrió. Y así, después de todos aquellos contratiempos, la fiesta finalmente llegó a su fin. Todo había terminado, pero lamentablemente para nuestro protagonista, aquello apenas era el comienzo. A pesar de Organizar la fiesta había sido un verdadero alboroto, y limpiar todo el desorden no resultaba menos trabajoso. Mientras realizaba su tarea, pensó que la próxima vez elegiría, o mejor dicho, desearía un puesto más tranquilo. Instantes después, una de las criadas, Nanay, se acercó para informarle de que ya había terminado de lavar los platos y de realizar las demás tareas. Comentó además que todos habían concluido sorprendentemente rápido, pues se sintieron motivados al ver el esfuerzo de Arke. Al oír aquello, él no supo cómo reaccionar ante semejante elogio, se sentía extremadamente avergonzado. Nanay, con una sonrisa, añadió que por lo visto Eleonor también había disfrutado de la fiesta, y que por lo tanto todo su arduo trabajo había valido la pena. Él asintió, respondiendo que en efecto también estaba seguro de ello. Mientras organizaban las cosas, Nanay rompió el silencio diciendo que no sabía muy bien por qué, pero Ark le recordaba al pasado. Contó entonces que cuando era niña había organizado una pequeña fiesta de cumpleaños para su amigo de la infancia al cumplir 10 años. Ambos eran huérfanos, por lo que la celebración fue sencilla, pero ella solo deseaba que su amigo se sintiera un poco feliz aquel día. Comentó también que al observar a Arke y a la señorita Eleonor, no podía evitar verse reflejada en ellos, pues parecían tener una conexión similar a la de dos amigos de la infancia. Al oír eso, nuestro protagonista quedó pensativo. Aquellas palabras resonaron en su mente, despertando una sensación extraña, una inquietud difícil de explicar. Se preguntó si realmente podía ser considerado el amigo de la infancia de Eleonor. ¿Existía siquiera alguien así en el reino celestial? No, pensó. Su propia existencia era irregular. Entonces, lo lógico era que no. Aún así, algo en todo aquello le resultaba incómodo, como si hubiera un detalle que se le escapaba.
Fue entonces cuando Nanai lo sacó de sus pensamientos al notar su distracción. Le preguntó si se encontraba bien, y él respondió que sí, aunque admitió que había estado pensando en algunas cosas. Entonces ella dijo que si se sentía así, probablemente era porque estaba cansado, y le aconsejó que descansara un poco. En ese momento, otra criada apareció para pedirle a Nanai que la acompañara. Al oírla, Nanai se despidió de Arke con una sonrisa, diciendo que se esforzaría un poco más antes de retirarse. Él asintió, pensando que también necesitaba terminar sus propias tareas lo antes posible. Poco después, ya solo, nuestro protagonista comenzó a correr por el corredor en dirección al lugar donde se encontraba la señorita. Murmuró para sí mismo que aquello era un desastre. Ella le había dicho que fuera a verla en cuanto terminara de limpiar, y ahora, si llegaba tarde, probablemente se molestaría con él durante toda una semana. Justo entonces, una sensación extraña recorrió su cuerpo. Percibió una presencia inusual proveniente del interior del cuarto. Sin embargo, se dijo a sí mismo que seguramente solo era imaginación. Se acercó a la puerta y llamó suavemente, anunciando su llegada y pidiendo disculpas por el retraso. Como no obtuvo respuesta, pensó que quizá la señorita ya estuviera durmiendo, así que decidió dejar las disculpas para la mañana siguiente. No quería despertarla a esa hora, pero justo cuando se preparaba para irse, la puerta se abrió lentamente. De su interior surgieron brumas negras que se enroscaron alrededor de su pie, arrastrándolo hacia adentro. Antes de que pudiera reaccionar, la puerta se cerró con fuerza tras él. Dentro del cuarto, el protagonista quedó paralizado ante la escena. Brumas oscuras se extendían por todo el lugar, moviéndose como si tuvieran vida propia. Miró a su alrededor, buscando desesperadamente a la señorita, temiendo que algo le hubiera ocurrido. Fue entonces que entre aquellas sombras distinguió una silueta que avanzaba hacia él. Pasos suaves se acercaban lentamente, y una sensación inquietante se apoderó de él. Su cuerpo no respondía, como si algo lo hubiera inmovilizado por completo. Era una situación terrible, no tenía fuerzas ni siquiera para levantarse. Cerró los ojos, resignado a lo peor. Pero en ese instante, una voz familiar rompió el silencio. La señorita lo llamaba por su nombre. Abrió los ojos, sorprendido. Ante él, envuelta en aquellas brumas negras, se encontraba ella, una imagen tan impresionante que lo dejó sin palabras. ¿Qué le había ocurrido a Eleonor? Entonces Eleonor dijo que Ark había llegado tarde. Había empezado a preocuparse por Ark, que había estado trabajando hasta muy tarde aquella noche. Por eso Eleonor ya había preparado algunos bocadillos para él. Ark respondió que comer bocadillos tan tarde haría que Naná se enojara con ellos. Por eso Eleonor dijo que aquello sería solo un secreto entre los dos. A continuación, Eleonor comenzó a alimentar a Arke, y Ark terminó recordando que en el pasado ella ya había hecho algo parecido. Entonces Ark tomó el pastel y llamó a Eleonor. Eleonor entró en pánico de inmediato y dijo que todavía era su cumpleaños, ¿no? Pero lo que realmente importaba era la magia que Eleonor había usado antes. Eleonor guardó silencio por un momento. Entonces Ark decidió que primero prepararía té. En ese momento, Ark vio la magia de Eleonor, y ella dijo que aquella era su magia celestial. La magia celestial es una magia única, concedida individualmente a cada persona, pero que solo puede ser utilizada por quien la recibe. Por eso, se convierte en un elemento importante en el juego Celestial Kingdom. Después de eso, Ark preguntó desde cuándo Eleonor podía usar aquella magia, pues en realidad él ya sabía acerca de su magia celestial. Ya había visto a Eleonor usar ese poder para cometer actos de violencia en el juego. Aún así, Ark seguía sintiendo miedo al respecto. Eleonor se dio cuenta claramente de que Ark estaba asustado, por lo que se disculpó, diciendo que antes no había tenido la intención de asustarlo. Eleonor explicó que podía usar esa magia desde hacía aproximadamente un mes. Cuando despertó, la magia ya estaba por todas partes. Ark se sorprendió mucho al saber que había pasado tanto tiempo y le preguntó por qué no se lo había contado antes. Eleonor dudó y dijo que tenía miedo de que Ark comenzara a odiarla. Ark afirmó que eso no era cierto, aunque empezó a entenderlo mejor después de haberlo visto todo con sus propios ojos. Entonces se preguntó por qué Eleonor llevaba el título de niña maldita y enemiga de la humanidad.
Eleonor llegó a decir que su magia también era útil en otros lugares, pero pronto volvió a mostrarse abatida. Esto se debía a que cuando Ark fue empujado más temprano, Eleonor terminó liberando un poco de su magia, pero se detuvo de inmediato porque tuvo miedo de ser vista por muchas personas. Por eso, en ese momento, Eleonor tuvo la certeza de que realmente era una niña maldita. Incluso si intentaba reprimir aquel poder, éste acabaría desbordándose. Por eso, Eleonor estaba convencida de que Ark se alejaría de ella. Ark dijo que eso no era verdad, pero Eleonor respondió que su madre también decía lo mismo en el pasado. Entonces Ark reflexionó sobre el hecho de que la madre de Eleonor nunca había aparecido en el juego ni en aquel mundo. Además, Eleonor nunca hablaba de su propia madre. Eleonor contó que cuando era pequeña, su madre la abrazaba mientras muchas personas se alejaban de ella, ya que Eleonor no podía controlar su poder. Sin embargo, cuando Eleonor cumplió 5 años, su madre regresó a la casa de sus propios padres. Eleonor pasó a creer que su madre ya no quería verla. Por eso, Ark entendió por qué la mirada de Eleonor parecía vacía en aquella época. Su madre la había abandonado, y Ark sabía que no podía simplemente borrar las heridas que existían en el corazón de Eleonor. Ella ya había aceptado su propio destino, creyendo que nadie se acercaría a ella. Aún así, Ark llamó a Eleonor y afirmó con firmeza que la aceptaba tal como era. Quería impedir que Eleonor cayera en la oscuridad, por lo que dijo que su destino no era ser odiada. Ark sabía que el poder celestial podía ser aterrador para algunas personas, y que habría quienes culparían a Eleonor por ello. Aún así, jamás soltaría su mano. De repente, el ambiente quedó completamente en silencio. Ark llegó a pensar que había dicho algo incorrecto, pero Eleonor terminó riendo, pues ya esperaba que Ark dijera algo así. Sin que él se diera cuenta, Eleonor había comenzado a depositar su esperanza en él. Entonces Ark dijo que siempre había querido proteger a Eleonor, ya fuera como amigo, como sirviente o como su amigo de la infancia. En ese momento, Ark quedó repentinamente confundido. ¿Por qué en el juego Eleonor terminaba volviéndose malvada? ¿Era solo la discriminación desde la infancia lo que la llevó a eso o había otro motivo? Eleonor dijo que lo entendía y que estaba segura de que si Ark no estuviera a su lado, quizá perdería el control. Eso lo dejó conmocionado. Eleonor añadió que cada vez que pensaba en la posibilidad de que Ark se marchara, pensamientos aterradores acudían a su mente. Fue entonces que Ark finalmente recordó lo que ocurriría si él desaparecía. El protagonista, que había leído el libro sobre Eleonor en el juego, recordó que allí estaba escrito que Eleonor caía en la oscuridad a causa de un dolor profundo tras perder a su amigo de la infancia. Por eso, Ark tuvo la certeza de que, si continuaba de esa manera, él acabaría muriendo. 5 años después del inicio del juego, cuando Eleonor cumplió 15 años, ella cayó en la oscuridad y se convirtió en la jefa final. Entonces, Eleonor llamó a Ark y le preguntó si podía confiar en él. Con vacilación, Ark respondió que sí. Sin embargo, Ark sintió como si estuviera escuchando que acabaría traicionando a Eleonor. Por eso, durante los entrenamientos, aún estando cubierto de heridas, Ark siguió insistiendo en entrenar. Al fin y al cabo, en 5 años, o quizá incluso menos, necesitaba volverse más fuerte antes de que llegara el momento. Y bien, aquí es donde esto termina por ahora. En este capítulo 6, Ark finalmente recordó y se explicó el motivo por el cual Eleonor se convierte en la jefa final en el juego. Ella sufrió profundamente al perder a su amigo de la infancia.